Ahora sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario que organiza el capítulo de Jóvenes Profesionales del IWA, AIWA, en Argentina. El tema en cuestión que nos convoca en esta oportunidad son los humedales artificiales, los beneficios y casos de aplicación. Tengo el placer de compartir el escenario y moderar esta sesión con 4 especialistas. Dentro de todas las personas trabajando en estos temas, 4 especialistas que están liderando ciertos aspectos de su disciplina, los cuales nos van a compartir su conocimiento y generaremos un espacio de intercambio. Solo para comenzar, quería comentarles que este capítulo de Jóvenes Profesionales del agua de AIWA en Argentina se formalizó, el capítulo empezó durante la pandemia a gestionarse, se formalizó recién a fines del 2021, principios del 2022. Es un grupo de, en principio, 8 profesionales, pero nos estamos ampliando. La idea es achicar la brecha entre la ciencia, la política, los aspectos técnicos, brindar, comunicar, difundir opciones, oportunidades para lo que puede ser, al menos para nosotros, el sector más importante en la generación de trabajo y calidad de vida. Hoy nos convoca la cuestión principal central de los humedales construidos. Enseguida van a hablar unos especialistas, tremendos especialistas que tenemos para que nos partan sus experiencias. Yo quería comentarles, como ustedes saben, o quizás no, los humedales construidos son sistemas de tratamiento de aguas residuales que imitan los procesos naturales de purificación de las humedades. Estos sistemas utilizan plantas y microorganismos para eliminar los contaminantes del agua, y estos son relevantes tanto en Argentina como en la región de América Latina, debido a la vasta disponibilidad y a veces escasez de los recursos hídricos en la región, y la necesidad alta en protegerlos tanto de la contaminación como del agotamiento. Y estos sistemas de humedales construidos, o constructed wetlands en inglés, son una alternativa sostenible de bajo costo para tratar aguas residuales en zonas urbanas y rurales, donde a menudo no hay acceso a estos sistemas de tratamiento. A su vez, estos humedales contribuyen a varios de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en particular al ODS 6, que se centra en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Además de utilizar plantas y microorganismos, estos humedales construidos promueven la biodiversidad y la conservación del ecosistema, lo que se alinea con los objetivos del desarrollo 14-15, y a su vez pueden contribuir al 1 y al 8 proporcionando soluciones sostenibles. En resumen, los humedales son una solución innovadora y sostenible tanto para aguas residuales o procesos de tratamiento en Argentina como en la región, y tienen un gran potencial para contribuir al desarrollo sostenible. En las regiones áridas y semiáridas del país, como es la provincia de Mendoza, entre ellas, hay algunos proyectos de escala piloto, que con suerte vamos a tener el gusto de compartir con algunos de los profesionales, pero sin decir más, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Por favor, María Celeste, si puedes compartir tu presentación. Antes de iniciar esta presentación, queremos comentarles que estamos conscientes de la escasez de información o la dificultad de información de estos humedales construidos. Entonces, nosotros hemos armado un cuestionario que ustedes pueden acceder a través de este link para recabar informaciones de humedales dentro de la región, ya sea proyectados, experimentales, en funcionamiento. Toda esta información, siempre y cuando ustedes nos permitan, la haremos, digamos, vamos a hacerla disponible a la comunidad para que se conozca en profundidad, o al menos un mayor nivel de detalle, estas alternativas.
Por último, dejamos abierta la invitación al capítulo de jóvenes profesionales de Iowa, una introducción al mismo, está en la misma página de Iowa cuando el capítulo fue lanzado. Las preguntas durante la exposición las pueden hacer mediante el chat, las pueden hacer dirigidas a mí, y luego tendremos, de cada presentación tenemos espacio para una o dos preguntas, dejando mayor espacio de intercambio al finalizar. Así que, sin decir más nada más, agradecemos desde ya la presencia de todos ustedes y en particular de los expertos quienes hoy comparten con nosotros su conocimiento. María Celeste, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya vi algunas caras conocidas, veo. Pero bueno, espero que esto les sea de utilidad. Tal vez para algunas personas sea algo muy, muy básico. Bueno, y para las que no, espero que lo puedan aprovechar y les sirva de base para todas las experiencias que van a compartir después mis colegas. Bueno, vamos a arrancar con esta presentación a la que yo denominé Humedales construidos, fundamentos y ventajas de los sistemas naturales. Bueno, rápidamente un mapa de contenido. Primero vamos a hablar un poco a contextualizar el uso de los humedales construidos, específicamente la problemática de la contaminación del agua, el contexto mundial, y bueno, algunas características muy rápidas de los sistemas de tratamiento actuales. Como segundo módulo, los humedales naturales, la definición y la importancia de los mismos, para finalmente pasar a, bueno, a algunas definiciones sobre lo que podemos considerar un humedal construido, y bueno, la clasificación más difundida, que según el régimen hidráulico, y ventajas y desventajas del uso de esta tecnología. Bueno, vamos a arrancar entonces contextualizando un poco la situación actual sobre la contaminación del agua. Todos sabemos que todas las actividades humanas que se desarrollan tienen un impacto sobre el planeta, contaminando el suelo, el agua y el aire. Específicamente sobre el agua, los impactos tienen que ver con el aumento en la demanda. O sea, cada vez se está utilizando más cantidad de agua para todos los procesos y para todos los procesos industriales, para todo lo que sea las actividades de riego. Esto incide directamente sobre los problemas de escasez, que antes también estuvimos mencionando, y contribuyen también, en el caso de la generación de aguas residuales, en la degradación de la calidad de la misma en los cursos naturales. En todo este contexto, tenemos acá una estadística del NUMA del año 2020, donde se estima que a nivel mundial es probable que más del 80% de las aguas residuales sean vertidas al medio ambiente sin un tratamiento adecuado. Esto nos da una señal de alarma, sobre todo en el contexto del ODS 6 que mencionaba antes Sebastián, tratando de, digamos, abogar por el agua limpia y saneamiento. Bueno, como ya la mayoría deben saber, antes de verter un efluente a un curso de agua, los mismos deben ser tratados, saneados o remediados. Actualmente contamos con lo que se conocen como técnicas convencionales de saneamiento o las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas instalaciones se caracterizan por ser instalaciones descentralizadas, donde, bueno, diariamente grandes caudales de efluentes o de aguas residuales son bombeadas hacia estas instalaciones para poder recibir un tratamiento adecuado previo a su vertido. ¿Cuáles son las características de estas plantas de tratamiento? Obviamente constituyen una alta inversión inicial, tienen un alto consumo energético asociado fundamentalmente al consumo de las bombas, altos costos de mantenimiento, un alto riesgo de falla y parada, también asociado a estos equipos electromecánicos que funcionan. Necesitan de mano de obra calificada para ser operadas adecuadamente.
Y además tienen como contrapartida que en algunos casos no permiten alcanzar los estándares de descarga que fijan las normativas provinciales. Entonces muchas veces, además de estas plantas de tratamiento, se necesitan adicionar tratamientos terciarios o de afino que justamente nos permitan alcanzar esos límites de vuelco y para que el efluente pueda ser luego vertido. Bueno, en este contexto pasamos a el segundo módulo, que sería la definición de lo que es un humedal natural. Un humedal, según la Convención de Ramsar, puede ser definida como un área que permanece en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo. O sea, se encuentra intermitentemente inundado. Se caracterizan por prestar diversos servicios ecosistémicos, entre ellos son cuna de diversidad biológica, permiten amortiguar inundaciones, permiten la mitigación y la adaptación a las diferentes condiciones en el contexto del cambio climático, son fuente de agua dulce, prestan valores culturales, recreativos y asociados al turismo, también proveen alimentos, materiales y medicinas, y además contribuyen a la estabilización de costas y protección contra tormentas. Por todo esto, por todos estos servicios ecosistémicos que estuve mencionando muy escuetamente, los humedales naturales se han utilizado como medios receptores de aguas residuales desde la antigüedad y han demostrado que que son capaces de depurar esas aguas residuales. Entonces, aprovechando esta ventaja o esta característica que tenían los humedales naturales, en el siglo XX se empiezan a desarrollar los humedales construidos por el hombre con el objeto de optimizar o mejorar la eficiencia que ya se había estudiado que tenían los humedales naturales. En esto sé que después Manuel va a profundizar un poco, así que yo de acá paso directamente a el módulo 3, que es la definición del qué es un humedal construido. Humedal construido, o que también puede ser encontrado en la bibliografía en español como sistemas wetland, humedales de tratamiento o humedales construidos. Son dos términos que se pueden utilizar indistintamente para hacer referencia a lo mismo. Esta definición de Wu es un investigador chino, esta definición es del año 2018, y los define como sistemas diseñados y construidos por el hombre que utilizan los procesos que ocurren en los humedales naturales, físicos, químicos y biológicos para eliminar contaminantes del agua. A mí siempre, o por lo menos desde el año 2018, esta es una definición que usé bastante y que me parece bastante completa y adecuada. Sin embargo, en el año 2022, en un trabajo de Maine, se incorpora esta definición que pasa a complementar la anterior, donde dice que los humedales construidos son una solución basada en la naturaleza, donde los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en los humedales naturales son emulados y optimizados para la depuración de aguas residuales. O sea, a la definición anterior de Wu agrega el concepto de solución basada en la naturaleza, lo cual no es menor, ya que son todas aquellas propuestas de tratamiento que están inspiradas y respaldadas por la naturaleza, y el uso o imitación de los procesos naturales para contribuir a la gestión mejorada del agua. ¿Cuáles son las características definitorias de una solución basada en la naturaleza? Que en ella los procesos naturales son proactivamente manejados por el hombre para lograr un objetivo relacionado con el agua. La característica definitoria no es que el proceso sea natural, sino que esos procesos naturales sean manejados por el hombre, generalmente para contribuir a un resultado de gestión del agua. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas de humedales construidos? Bueno, contrariamente a lo que planteábamos inicialmente respecto de las plantas de tratamiento descentralizadas,
tienen simplicidad de operación, tienen un bajo o nulo consumo energético, una baja producción de residuos, un bajo impacto ambiental sonoro, presentan una buena integración al medio ambiente, dado esto de que el ambiente donde se desarrollan es un ambiente natural, presentan flexibilidad en cuanto a fluctuaciones de la carga contaminante y del caudal, lo cual le da cierta versatilidad para adaptarse a diferentes tipos de aguas residuales, no tienen necesidad de mano de obra especializada y además ofrecen beneficios recreacionales y estéticos. Dentro de alguna de las desventajas, algunos detractores pueden mencionar todo lo que sea asociado a la producción de biomasa, o sea, por la vegetación que se utiliza en estos sistemas. Esta biomasa debe ser regularmente podada para poder optimizar o mantener las eficiencias de remoción que está teniendo ese sistema. Las tasas de remoción para cada contaminante varían de acuerdo a la especie de macrófita utilizada, el sustrato y las condiciones locales. Aún hay limitaciones y falta de información en cuanto a la capacidad de eliminación de ciertos contaminantes, sobre todo de los contaminantes emergentes. Tenemos mayores tiempos de retención, también esto conlleva a que necesitemos una mayor disponibilidad de terreno si se lo compara con los sistemas de tratamiento convencionales. Se presentan variaciones estacionales en la eliminación de contaminantes, esto asociado justamente al ser un sistema de tratamiento basado en la naturaleza. Hay necesidad de disponer adecuadamente las especies o las macrófitas que regularmente son extraídas del sistema. Puede haber proliferación de insectos, en especial en los sistemas de flujo libre, y hay una falta de experiencia en la aplicación a gran escala y a largo plazo. Esto es algo que se viene mencionando en la bibliografía de los últimos años. Bueno, por último vamos a ver rápidamente una clasificación. Los humedales construidos se pueden clasificar según el tipo de macrófitas que hay en los mismos o según el régimen hidráulico. La más difundida según el régimen hidráulico, por eso me pareció pertinente incluirla. De acuerdo a esta clasificación, tenemos humedales construidos de flujo superficial y de flujo subsuperficial. A su vez, estos últimos pueden ser de flujo subsuperficial horizontal o vertical. Vamos a ver rápidamente características de cada uno de ellos. Primero, los humedales de flujo superficial o flujo libre. En estos, el agua fluye sobre la superficie del sustrato, desde la entrada, que está en uno de los extremos, hacia la salida, que está en el extremo opuesto, y la vegetación se desarrolla en condiciones de inundación total o parcial. Este es el tipo de humedal de tratamiento que más se asemeja a un humedal natural, con profundidades de agua inferiores a los 60 centímetros. Sin embargo, tiene como contrapartida que necesita de grandes extensiones de terreno, si se los compara con los subsuperficiales, con lo cual en los países, por ejemplo, europeos, están prácticamente en desuso. Sí hay varias experiencias en lo que es Norteamérica y bueno, en América Latina, justamente por contar con disponibilidades de tierras para instalar este tipo de sistemas. Luego tenemos, dentro de lo que son los subsuperficiales, el de flujo horizontal. Obviamente que el agua va a fluir en este sentido, en sentido horizontal, a través de un medio granular o sustrato y las raíces de las plantas. Ingresa por la parte superior en uno de los extremos y es extraída en el extremo opuesto, pero por la parte inferior del sistema, con lo cual se necesita de un sistema que funcione por alturas para poder extraer el agua. Lo que tenemos en este sistema es que prevalecen las condiciones anaerobias, porque justamente está constantemente inundado. Entonces, al no contar con disponibilidad de oxígeno, tenemos limitado el proceso de nitrificación y la reducción de lo que sería el nitrógeno amoniacal es bastante limitada. Sí se pueden conseguir altos niveles de eliminación de nitrato, porque los procesos de nitrificación pueden llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones anaeróbicas que prevalecen acá. Bueno, luego tenemos el de flujo subsuperficial vertical,
donde a diferencia del anterior, pueden coexistir condiciones aeróbicas y anaeróbicas. La entrada en estos humedales suele realizarse mediante un sistema de tuberías que distribuye todo el flujo a tratar en varios puntos de la superficie para garantizar una distribución uniforme, y las aguas residuales se van infiltrando en todo lo que es el lecho, para luego ser recogidas en el fondo por una red de drenaje. La particularidad de este tipo de sistemas es que el agua es cargada intermitentemente, y esto hace que en el sustrato estén intercalándose condiciones de saturación y de aireación en las que el agua no fluye, lo cual permite la oxigenación del sistema, y por ende favorecer el desarrollo de procesos aeróbicos que en los sistemas horizontales se ven limitados justamente por estar constantemente saturados. Y bueno, por último, tenemos los humedales híbridos. Los humedales híbridos se han empezado a utilizar, son una combinación de los anteriores, y el objetivo que persigue disponer diferentes tipos de humedales combinados es explotar las ventajas de uno de los tipos de humedales para justamente contrarrestar las desventajas del otro. El sistema más difundido es el que en primera instancia consta de un humedal de flujo subsuperficial vertical, donde haciendo uso de las condiciones aeróbicas del mismo, se llevan a cabo los procesos de nitrificación, seguido de un humedal de flujo subsuperficial horizontal, en el cual se lleva a cabo el proceso de desnitrificación. Principalmente surgieron por eso, para dar respuesta a la cuestión de la eliminación del nitrógeno, que venía siendo incompleta utilizando los dos sistemas por separado. Bueno, muchas gracias por su atención. Fue muy escueto, traté de compactar en el tiempo disponible lo que yo consideré más importante. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Muchísimas gracias, Marisa, por compartir con nosotros toda esta introducción. La verdad que es sumamente útil, rescatable y reveladora, sobre todo para los que no somos de la disciplina. Creo que es muy bueno. Es el momento, hay espacio para hacer una o dos preguntas. Siéntanse libres de escribirlo en el chat, o si es posible, hacer la pregunta. La mayoría ya deben saber. Bien, bueno, mientras presento entonces, si no, a nuestra siguiente expositora, si hay alguna otra pregunta la pueden hacer, es el momento. Creo que ha sido muy, muy reconocida y muy útil la presentación, te lo agradecemos, Marisa. Bueno, quien va a seguir en la línea de presentación es Marisa Iturria. Es una doctorante con trabajo en Green Technologies y la construcción de humedales. Cuando quieras, Marisa, puedes hacer, antes de presentar, puedes ir compartiendo pantallas. Hay dos preguntas en el chat que nos preguntan en Argentina cuántos humedales artificiales hay, dónde están. Y en clima, otro Rodolfo Cristianensen pregunta como en climas muy fríos en Patagonia, si hay experiencias de implementación de estos humedales. No sé si, Celeste, tenés algún comentario. Bueno, en la primera pregunta, ¿cuántos humedales artificiales y dónde están? No se sabe. No se sabe, bueno, este es uno de los objetivos de este encuentro también, establecer contactos y lazos para poder dar origen a lo que sería un inventario de estos humedales y bueno, tener información centralizada en un único espacio. Después más adelante se darán detalles de esto. En climas muy fríos como Patagonia Austral hay experiencias de implementación de estos humedales. Que yo sepa, en Argentina no. Sí hay, en la bibliografía se pueden encontrar experiencias de humedales construidos en climas fríos,
pero que yo sepa no hay acá en Argentina. Si hay en funcionamiento humedales artificiales para eliminación de arsénico, las experiencias que yo conozco son a escala piloto o escala laboratorio. No se han hecho, hasta donde yo sé, experiencias a escala real para eliminación de arsénico. O sea, el arsénico puede resultar, depende de la concentración, puede resultar tóxico para las plantas. Esa es una cuestión que limita bastante la aplicación de los humedales construidos para el tratamiento de este metaloide. ¿Cuál sería el mejor lugar para realizarlo? Ay. Bueno, pues muchas de estas preguntas también las vamos a ir respondiendo en el chat. Después. Si me permitís, O después. sí, María Celeste, la de todos los comentarios son muy útiles. Es el momento, antes de la próxima presentación de la licenciada Parisa Iturria, quería recordarles que atendiendo a esta falta de información, desarrollamos este cuestionario para intentar recabar información sobre las experiencias regionales que vamos a ponerlo a disposición del grupo. Bien, Marisa, cuando estés lista, por favor, adelante con tu presentación. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme a participar en este webinar. Gracias a todos los que están presentes y a los excelentes compañeros que me tocaron de expositores. Mi trabajo es específicamente humedales construidos, como ya lo detalló Celeste perfectamente. Ella dio un pantallazo de lo que son los humedales como a grandes rasgos y todos los usos que puede tener. Bueno, yo les voy a contar uno de esos usos de lo que estuvo hablando Celeste. El uso es para el tratamiento de líquidos lixiviados de relleno sanitario. Este estudio específicamente que les voy a mostrar es para un relleno sanitario cerrado, con lo cual, que lleva más de 20 años cerrado, con lo cual estamos hablando de un líquido muy viejo. Después les voy a ir contando un poquito. Entonces, más o menos como para tener idea de lo que vamos a ver un poco del contexto, les voy a contar un poquitín de lo que es un relleno sanitario, qué son los líquidos lixiviados y los tratamientos que se aplican a los líquidos lixiviados. Y después, bueno, ver justamente el objetivo de por qué aplicar un wetland o un humedal construido para el tratamiento de estos líquidos. Luego les voy a contar de la investigación que estuvimos haciendo. Digo estuvimos porque en realidad el trabajo lo estoy haciendo sola, pero no tan sola, porque estoy acompañada del grupo de investigación de la UNL de Santa Fe, de Alejandra Maine y Hernán Haddad, entonces ellos siempre están detrás de esto también. Y bueno, y finalmente una conclusión al respecto. Bueno, voy a comenzar a contarles un poquito lo que es un relleno sanitario. Un relleno sanitario, acá tienen fotos de los rellenos de acá de Buenos Aires. Este ya está cerrado, la primera foto, no sé si alcanzan a ver mi cursor. Después tienen acá, por ejemplo, otro que está abierto, está en funcionamiento, y fíjense, estos son cañerías de extracción de gas, esto es una membrana. ¿Por qué les puse estas fotos? Porque hay una diferencia entre lo que es un relleno sanitario y un basural, ¿sí? Un relleno sanitario es una obra de ingeniería, con lo cual requiere todo un diseño, hay estudios de impacto ambiental, estudios de suelo, estudio de la zonificación, legislación asociada a eso. Entonces es súper importante entender la diferencia entre un relleno sanitario y un basural. Entonces, un relleno sanitario, como les dije, es una obra de ingeniería donde lo que se hace es disponer los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Hay otros que son rellenos de seguridad para lo que son los residuos especiales, etcétera, pero este específicamente es de residuos sólidos urbanos, que también es otra diferencia que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque significa que acá quizás hay menor concentración de metales pesados, o no hay otras cosas que son quizás mucho más contaminantes que puede haber en un relleno de seguridad, ¿sí? Les pido disculpas porque estoy muy congestionada, así que por ahí no se me va la voz. Bien, entonces, no importa lo que se haga, la aplicación que se haga, siempre se termina utilizando un relleno sanitario, así que siempre hay que extraer los líquidos.
Entonces, ¿qué son los líquidos lixiviados? Un líquido lixiviado es, ahí no termina de salir el resto, pero son los líquidos, ¿vieron cuando ustedes van a tirar la bolsita de basura que tiene un líquido abajo? Bueno, ese líquido imagínenselo en toneladas. Bueno, eso hay que sacarlo, porque si no eso puede generar contaminación. Si bien ese líquido, como vieron en la filmina anterior, o sea, está aislado el relleno sanitario, se va acumulando, entonces hay que sacarlo, hay que extraerlo, hay que tratarlo para después disponerlo. La disposición es volcarlo a un cuerpo de agua. Eso tiene que cumplir con una legislación. Nosotros en Buenos Aires tenemos como distintos lugares, o sea, a ver, distintas cuencas a las cuales se vuelca el líquido ya tratado, entonces hay que cumplir con la autoridad de cuenca, con lo que sea legislación provincial, legislación del lugar mismo, del municipio, o legislación nacional. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué se forma ese líquido? Y de la lluvia que infiltra y del proceso mismo de degradación de la basura. Entonces se genera bastante, y nosotros tiramos bastante basura orgánica. Así que bueno, eso es como para darles una introducción, digamos, de por qué estoy usando esa tecnología. Los tratamientos convencionales que se le hacen a los líquidos lixiviados, básicamente lo podemos dividir en dos partes. Los tratamientos que serían convencionales o comunes, que es una planta común como la de AISA, no sé si alguno tiene idea de lo que es una planta de tratamiento de agua, por ejemplo, o de cloacales, más o menos todas tienen lo mismo, todos tienen los procesos unitarios de ingreso, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario. Todos esos tratamientos tienen dentro un montón de procesos físicos, procesos físico-químicos, procesos químicos. Entonces, todo implica una obra de ingeniería, ¿sí? Solo que se va ajustando de acuerdo al tipo de líquido que se quiere tratar. Es un poco lo que decía Celeste. Eso se utiliza para cualquier tipo de líquido, agua potable, cloacal, líquido de una industria, líquido de un tambo, en este caso de los lixiviados, un relleno sanitario. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir, digamos, en este webinar es que esos tratamientos se pueden reemplazar por un tratamiento más natural y más, como había dicho Celeste, basados en la naturaleza, o sea, más amigables, para no utilizar por ahí tantos productos químicos o tantas instalaciones muy grandes que después quizás también terminan obsoletas, y bueno, otras desventajas que traen, ruidos, etc. Entonces hay una alternativa más natural que son justamente los wetlands o los humedales construidos. Entonces, les decía que hay dos tipos, que son los tratamientos convencionales, que son estos tratamientos bien biológicos, físicos, químicos, y bien comunes, que son sedimentación, decantación, todo ese tipo de procesos bien sencillos, que no por ser sencillos no significa que no sean costosos y que no lleven, obviamente, una ingeniería detrás de eso, ¿sí? Y los tratamientos más nuevos, que son en donde se aplican las membranas, ¿sí? Las membranas pueden ser de nanofiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa, que quizás es la que más conocen. Entonces, bueno, todos esos son bien costosos, muy costosos. Acá, por ejemplo, en esta foto les muestro el líquido. Vieron que acá estaba marrón. Bueno, así ingresa el líquido lixiviado que se saca del relleno sanitario, de ese color marrón, ¿sí? Se debe a los ácidos húmicos, a todo el resto de basura, ¿no?, que genera eso. Y así sale, transparente. Eso tiene que cumplir con una legislación para poder ser volcado a un cuerpo de agua. Entonces, acá les muestro algunas partecitas de los que son algunos procesos convencionales. Por ejemplo, esto sí es un sedimentador, esto que ven acá que parece como un silo, es un filtro de arena y se hace filtración. Esto, por ejemplo, es un desbaste, que es en el tratamiento primario, donde sacan los sólidos. Y esto de acá abajo es estos son sencillos, convencionales. Y esto es una planta, la planta 2000, que está en uno de los rellenos sanitarios de SEAMSE Norte, el SEAMSE de Norte, donde ahí tiene membranas de nanofiltración y ultrafiltración, que es mucho más novedoso, obviamente, y también más costoso. Pero es más compacto, ¿sí? No requiere tanto espacio. Entonces, vamos un poquito a lo que son las características de los líquidos lixiviados, digamos, qué es lo que tengo que tener en cuenta.
¿Por qué tengo que tenerlo en cuenta? Porque, como dijimos, los humedales también es una planta de tratamiento. No es como estas que les mostré, sino que es más amigable más amigable con la naturaleza, pero no deja de ser una planta de tratamiento. Entonces, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta cuando uno diseña una planta de tratamiento o maneja una planta de tratamiento. Primero, las características, que es lo que estamos viendo acá, las características físicas, químicas y físico-químicas del líquido que yo voy a tratar, ya sea el efluente que tenga que ser, ¿sí? En este caso son lixiviados, pero puede ser, como dije antes, un efluente de un tambo, un efluente de una industria. Entonces tengo que saber qué tiene ese líquido. Y por otro lado, las características que tienen que ver con la hidráulica, ¿sí? Esas dos cosas son las más importantes. Entonces, en los líquidos lixiviados, lo más importante es la biodegradabilidad. Yo les contaba hoy que el relleno el trabajo está aplicado a un relleno que es viejo. ¿Qué significa eso? Que el líquido ya perdió casi toda su capacidad de biodegradabilidad, porque ya pasó por el proceso en que las bacterias se comieron todo, digamos, ¿sí? Entonces, ahí tengo algunos de los parámetros que quizás para algunos sea familiar, para otros no, DQO, DBO, DQO, demanda química de oxígeno, DBO, demanda biológica de oxígeno, que es más o menos lo que tienen las bacterias para comer, ¿sí? La biológica, la DBO, y la química es la demanda química de oxígeno, es lo que yo puedo degradar utilizando algún oxidante químico, digamos, ¿sí? Entonces, hay una relación entre... Sí, Perdón que te sí. interrumpa. Ya van 10 minutos de la presentación, si podés como ir acercándote al final. Sí, ya estoy. No te preocupes que ya estoy. Bien, entonces, ahí más o menos les puse más que sería entre uno y otro, la diferencia entre las características de un lixiviado viejo, nuevo e intermedio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra problemática? Reemplazar la planta de tratamiento convencional por una planta de tratamiento más amigable basada en la naturaleza, ¿sí? Entonces, los datos relevantes que ya les conté, que era lo que necesitaba, y bueno, el objetivo principal era tratar el líquido lixiviado con los humedales construidos, ¿sí? Puede utilizarse en diferentes etapas, ¿sí? Como etapa secundaria, terciaria o un pulido final, que lo vamos a ver. Son económicamente más factibles, digamos, por lo cual, como les comentaba Celeste, en ese caso tienen una ventaja muy grande. La primera experiencia que hicimos fue utilizar diferentes especies con distintas concentraciones de lixiviado para ver cuál era la especie que más podíamos utilizar. Lo hicimos por medio de este proyecto, ¿sí? Y lo que seleccionamos esto es una escala laboratorio, sería, ¿no? Con reactores más o menos de 20 litros. Como ven, los reactores son bastante simples, sencillos, se pueden replicar. Entonces, el objetivo fue estudiar la factibilidad del tratamiento del efluente para ver si se podía tratar el efluente luego de que pase por el tratamiento de la planta convencional. Y se estudió específicamente los subsuperficiales verticales y horizontales. Entonces, luego de todo esto que les conté un poquito, que era seleccionar la especie, ver qué tolerancia tenían, llegamos, las especies que probamos son todas estas, son varias, y llegamos a la conclusión, que es la que más o casi todos utilizan, y que, bueno, una de las mejores es Tifa, pero yo también elegí Canaglauca, que fue la que mejor me resultó, y Cirpus también. Bueno, acá hay algunos resultados de cómo baja muchísimo las concentraciones, ¿sí? El amonio, la DBO, la DQO, fíjense, una DQO de 2400 baja 60, es un montón, y el límite para vuelco es 250, o sea que estamos súper bien para poder utilizarlo, digamos, en el lixiviado. Entonces, las mejores especies que se seleccionaron fueron esas. También seleccionamos el iris, que es el lirio amarillo, pero como no es nativo, lo descartamos, pobrecito. En las segundas experiencias se comprobó la toxicidad en la germinación de estas especies seleccionadas, ¿sí? Ahí les voy a mostrar. Entonces, el objetivo primero fue una escala micro, en lo cual, fíjense cómo ahí ven la germinación de las semillitas. Se probó Canaglauca, Cirpus y Tifa, ¿sí? La que mejor dio, digamos, resultados fue Cana por el tamaño de
y la forma de manejar de su semillita. Las otras fueron más complejas, pero bueno, para cada una se desarrolló una técnica de germinación, porque obviamente no hay bibliografía al respecto. Se hicieron distintas observaciones, ¿no? Y mediciones. Fíjense que ahí ya están creciendo. Ahí les voy a mostrar. Bueno, el resultado fue que Cana glauca germinó en las concentraciones de lixiviados, y la de mayor eficiencia que tuvo fue al 10%, pero aún así en todas germinó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el lixiviado no es tan tóxico como parecía, sino que cumple casi como una función de, como que les da lo que necesitan las plantas. Así que bueno, fue un muy buen resultado. Acá les puse algunos datos de estos porcentajes, son de germinación de las semillas, y fíjense que al 100% aún teniendo las plantas en lixiviado puro, tienen muy baja toxicidad o muy moderada, digamos, con respecto al desarrollo de la semilla. O sea que pueden caer las semillitas ahí y van a crecer igual. Entonces, el lixiviado de un relleno sanitario cerrado presenta una toxicidad baja para la germinación de las especies propuestas. Y luego, la segunda etapa fue observar cómo crecían estas especies siguiendo con el mismo líquido concentrado que yo les estaba poniendo, con las mismas concentraciones. Y bueno, también crecieron muy bien, fíjense las raíces, o sea, crecieron súper bien. La biomasa fue bastante Marisa, pareja. una consulta. Sí. Perdóname Sí. que interrumpa, justo hay una pregunta de que hace Patricia Marconi sobre Sí. qué desarrollo radicular tienen las plantas en los humedales y cuánto tiempo llevan desde el trasplante. Y eso va a depender de cada especie, porque por ejemplo el desarrollo radicular también implica el crecimiento de las otras plantitas, digamos, se desarrollan más que nada por la radícula, pero crecen muy rápido, son plantas de un crecimiento elevado, muy rápido, muy rápido. Así que tardan muy poquito. Por ejemplo, en 2 semanas, esa por ejemplo tenía 1 mes, y ya tenía una raíz bastante grande, y esos retoños que no los tenía previamente. Por ejemplo, en 1 mes creció así. Pero eso depende de la especie, hay especies que no crecen tan rápido. Y acá está un poquito la respuesta que ella quería. Acá, por ejemplo, tienen la cantidad de plantas que yo trasplanté de unos vasitos chiquititos de café donde fui haciendo que crezcan, y los pasé a los reactores de 20 litros, y bueno, me crecieron en 0%, o sea, agua de ósmosis, agua pura, 5 plantas, y fíjense que acá en el del 100% me crecieron 12, pero hay como una tasa de crecimiento bastante interesante, y ahí tienen la longitud de la raíz, o sea, fue creciendo como más, cuando más lixividad tenía, más se desarrolló la raíz, o sea, tenía más nutrientes para captar, entonces creció mucho más. Y estas quedaron chiquititas, las que tenían agua de ósmosis. ¿Sí? Este 0% es que tengo 0 de lixiviado, acá tengo 10% de lixiviado, 25% de lixiviado, 50% de lixiviado. Así que bueno, más o menos eso fue fíjense que el crecimiento de las hojas fue más o menos parejo, o sea que la biomasa dio un crecimiento bastante parejo. Entonces se comprueba en la conclusión de esta experiencia que también no presenta toxicidad para el crecimiento, digamos. Y bueno, finalmente, y acá termino, la tercera etapa, que es la escala piloto, que es la que estamos armando con reactores de 1 metro cúbico. Y acá ya vamos a ir viendo toda la parte hidráulica, digamos, que es lo que se necesita, los tiempos de retención, perfil hidráulico y todo eso. Y lo que vamos a utilizar específicamente es esto, la pometa, que es una piedra muy parecida a la piedra pómez, es muy porosa, y lo que vamos a determinar también en este es la absorción que tiene, específicamente en el boro, porque nosotros estamos tratando de sacar el boro, que es un compuesto bastante compuesto, es un elemento, pero está formando compuestos que es bastante difícil de sacarlo con cualquier tipo de membrana. Y bueno, ahí les muestro un poquito más, que la pometina fue buena, se comprobó para poder sacarlo comparado con la arena gruesa. Todavía no tengo datos suficientes para darles información al respecto, no quiero adelantarme con lo poco que tengo, así que bueno, nada más. Y respecto a las conclusiones generales, los humedales construidos se pueden utilizar para el tratamiento de líquidos lixiviados de un relleno sanitario. En este caso es para un relleno viejo, pero se puede utilizar para uno nuevo, quizás con pulido final, o en cualquiera de las etapas acompañando el proceso de tratamiento. Bueno, gracias y perdón por el aceleré.
Gracias, Marisa, muchas gracias por tu tiempo. Solo pregunta Fernanda Sáez si este trabajo está publicado o quizás está comentando si está en pie de publicación. No, algunos sí están publicados en congresos. La primera parte de la germinación está publicada en un congreso y ahora esta segunda parte, la segunda experiencia la voy a exponer en un congreso que voy ahora en Colombia, que es sobre wetlands, y ahí va a estar publicado en ese congreso. Pero no tengo todavía nada. Estoy en eso, en la preparación de los papers. Buenísimo, excelente noticia. Muchas gracias, Marisa, por compartir esta info. Lamentablemente tenemos que guardar tiempo para otras preguntas. Solo te hago esta porque acaba de entrar. Patricia Marconi pregunta, ¿qué desarrollo radicular tienen las plantas en los humedales? Bueno, no, era la pregunta anterior. Perdón. Estamos atentos a las preguntas. Vamos a continuar con estas después de la presentación de la licenciada Bárbara. Bárbara Mayón Gómez es bióloga egresada de la UBA y actualmente está realizando su doctorado en la evaluación e implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Además de ser parte del comité directivo del IWA Argentina, ella busca y nos va a comentar sobre el manejo, gestión y rehabilitación de arroyos urbanos desde un abordaje transdisciplinario. Trabaja en el Instituto Nacional del Agua y coordina un equipo que investiga sobre fitotecnologías, en particular los humedales construidos. Muchas gracias, Bárbara. Adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Eva, por la presentación. Muchas gracias a todos y todas por conectarse a este webinar. Bueno, la intención de esta charla es dar una experiencia piloto desarrollada en un barrio que no cuenta con infraestructura sanitaria de la implementación de humedales construidos para el tratamiento de aguas doméstico-pluviales. Ahí va, estoy teniendo... Ahí va. Bueno, pero antes que nada, presentar al resto del equipo. Por parte del IGEVA CONICET, del Laboratorio de Limnología, están trabajando en este proyecto el doctor Martín Graciano y el doctor Rodrigo Sinistro. Por parte del INA, Camila Sabeica, Federico Cherny, Franco Pérez Hernández, Mariano Quintero, Sofía Larrandar, y mencionar que trabajamos en conjunto y en articulación con una organización social llamada Frente a Organizaciones en Lucha. Mediante esta interacción se generó un espacio transdisciplinar, al cual le llamamos Proyecto Hábitat Claypole. Este es un espacio de coordinación académico-territorial, donde mediante reuniones periódicas vamos estableciendo los objetivos y líneas de acción. Ahora bien, volviendo a los humedales construidos, como bien presentaron las expositoras anteriormente, los humedales construidos tienen una amplia gama de aplicación, y en particular lo que respecta al tratamiento de aguas pluviales es una rama que está en auge. Pero, ¿qué tiene esto? Que es muy dependiente, o sea, la gestión de las aguas urbanas va a depender mucho del contexto, de la ciudad, de la urbanización. En nuestro caso, en particular, el área metropolitana de Buenos Aires es la mayor urbanización de la Argentina y a nivel regional se ubica como el tercer mayor aglomerado. Otra particularidad que tiene el área metropolitana de Buenos Aires es que está atravesada por cuencas, y grandes cuencas, y varios arroyos urbanos. Entonces es muy frecuente encontrar este tipo de matriz, como puse acá, en este caso es el barrio Mariano Moreno, de Claypole, del partido de Almirante Brown en Buenos Aires, pero esto se replica en otros barrios y contextos, que es urbanizaciones muy pegaditas a los márgenes de arroyos, que por lo general están muy modificados, ya sea con rectificaciones, entubamiento. Y a su vez, dentro de todo el barrio hay una red de zanjas, como las que podemos ver acá, que desaguan sus aguas pluviales en los cuerpos de agua superficiales. A partir de algunas sospechas que teníamos, dado que este barrio no cuenta con cloacas, hicimos un estudio en el 2019 y 2020 donde caracterizamos estas descargas que llegaban al arroyo, y bueno, corroboramos lo que más o menos suponíamos, es que por medio de la red pluvial estaban ingresando aguas grises.
tanto en concentración como en caudal, eran muy elevados con respecto al cuerpo receptor que era el arroyo. Entonces, en ese sentido, empezamos a pensar diversas estrategias para mitigar el impacto de estas descargas sobre el arroyo San Francisco, en este caso puntual. Así que empezamos a pensar en los humedales como construidos de flujo vertical como una opción para el tratamiento de estos efluentes. Pero con un desafío que era, bueno, los humedales verticales, como podemos ver acá, están pensados con otros objetivos, a otra escala, para otros caudales, y hubo que hacer todo un trabajo de adaptación de este tipo de tecnologías para poder aplicar a la salida de las descargas a un tamaño in situ. Entonces, de esta manera quería como simplificar un poco todo este proceso que llevamos del 2019 hasta la actualidad. Tenemos 4 prototipos que hemos estado evaluando y ensayando. Otra particularidad es que los armamos directamente en el territorio, los íbamos a probar ahí directamente. Y algo también, y otros parámetros que buscábamos para que tuviesen este tipo de dispositivos, era que fuesen económicos, de fácil armado, mantenimiento y con sustratos accesibles. ¿Por qué? Porque, como mencioné al principio, nosotros trabajamos con una organización social y nuestro objetivo final es una apropiación por parte de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa de esta tecnología. Así que bueno, nuestro primer prototipo consistió en 3 gomas de neumáticos apiladas, donde teníamos diferentes sustratos, escombros, pometina, leca, que es arcilla expandida, grava fina, arena. Como planta emergente usamos tifa latifolia, que comúnmente es llamada totora, y bueno, y tenía un sistema de aireación que consistía en unos caños de PVC de 63 milímetros con sus sombreretes. Para nuestra sorpresa, lo que observamos es muy buenas remociones, tanto de materia orgánica, en el orden del 95%, así como nutrientes, tanto nitrógeno como fósforo, en el orden de del 90%, y en lo que respecta a materia orgánica disuelta, tenía una eficiencia moderada, pero estaban reteniendo. Lamentablemente este dispositivo estuvo operativo tan solo 3 semanas porque fue vandalizado. El sistema de aireación era muy llamativo y bueno, eso tentó a que sea sustraído. Así que volvimos en diciembre del 2019 e instalamos 8 nuevos biofiltros. Nosotros le adaptamos el nombre, a veces voy a usar la palabra humedal y a veces voy a usar la palabra biofiltro. Instalamos 8 biofiltros. En este caso cambiamos la estructura, en vez de usar neumáticos pasamos a usar macetas de tela geotextil con una capacidad de 150 litros, eso porque es más fácil de manipular que cortar neumáticos, y por otro lado también cambiamos el sistema de aireación por algo más discreto, y decidimos implementar caños corrugados, con los que se usan para pasar cables en las obras. En cuanto a las eficiencias, estas fueron entre moderadas y bajas, y a su vez lamentablemente, esto fue en diciembre del 2019, en marzo del 2020 comenzaron las restricciones por la pandemia y no pudimos seguir el monitoreo en cuanto a la eficiencia en el tiempo, y ver si era una cuestión simplemente de aclimatación de las plantas a este nuevo sustrato. Pero esta experiencia nos sirvió para poder evaluar otra variable que nos interesaba, que era la supervivencia. Como sabrán, los arroyos urbanos, pampeanos, mejor dicho, los arroyos pampeanos tienen la característica que tienen bajo caudal, pero frente a eventos de precipitaciones muchas veces desbordan. Entonces necesitábamos saber que este tipo de prototipo soportaba esas condiciones. Por eso lo que tengo representado acá en esta figura son las precipitaciones diarias en función del tiempo. Y acá tenemos los distintos biofiltros. De los 8 que instalamos, el 50% estuvo operativo 5 meses, y después hay otros 2 que estuvieron operativos durante 2 años, que los terminamos removiendo nosotros. Bueno, con esta experiencia previa, en diciembre del 2021, volvimos e instalamos 7 biofiltros. En esta oportunidad no usamos el caño corrugado porque realmente no fue una buena idea, ya cuando lo instalábamos se rompía, se dañaba,
y pasamos a una alternativa de caños de PVC rígidos de 20 milímetros. Pudimos hacer muestreos estacionales. De hecho, al día de hoy todavía hay biofiltros operativos y ahora en unas semanas vamos a ir a hacer el muestreo para ver cómo vienen respondiendo. Esto es como mucha información, pero resumiendo, nosotros cuando vamos a tomar muestra lo que hacemos es evaluar la materia orgánica como total, la materia orgánica biodegradable, la materia orgánica disuelta, nitrógeno y fósforo, tanto en su forma total como también en su forma soluble. ¿Y qué observamos? Bueno, en principio hay mucha variabilidad porque el efluente es muy variable. O sea, depende de cada uso, qué es lo que se esté tirando en cada vivienda, llega a distintas concentraciones y varían mucho los parámetros. Entonces es difícil separar el efecto estacional de la composición del efluente. Para darles una idea, por ejemplo, este biofiltro en la primavera del 22 recibió una demanda química de oxígeno, que es un parámetro que nos está representando un poco la materia orgánica que tiene ese efluente, de 1500 miligramos litro, que es un montón. Y aún así tuvo una respuesta del 50%. Entonces lo que vemos es que responden más, a veces con remociones del 90%, a veces menos, pero hay una respuesta por parte de estos biofiltros. Lo que sí notamos que quizá para el fósforo la respuesta sea más tirando a una eficiencia leve. En cuanto al proceso de coproducción, como mencioné antes, trabajamos y articulamos constantemente con la organización social, toda la instalación, la preparación del dispositivo, como la instalación en cada una de las descargas, así como los muestreos. Por ejemplo, acá están los compañeros midiendo turbidez, filtrando muestra, todo esto lo hacemos en conjunto. Al punto tal que, bueno, en diciembre del 2021, de los 7 biofiltros que instalamos, hubo uno que lo instalaron con total autonomía en uno de los espacios que cuenta la organización. Con lo cual, de esa manera nos empezamos a asegurar que se está dando esta transferencia hacia los actores locales. Por otro lado, yéndome un poquito, haciendo al lado un poco lo técnico, otra cuestión que nos interesa más allá de generar un dispositivo que sea discreto para que no sea vandalizado, es el trabajo en el territorio. Trabajar fuerte con la comunicación, y a partir de ahí nos movemos mucho con lo que son las redes del proyecto Hábitat Claypole, generando material de fácil interpretación para que cualquiera pueda entender qué son, para qué sirven. Con jornadas con la comunidad, usamos de soporte maquetas, infografías, un trabajo muy fuerte de las compañeras y compañeros en el puerta a puerta y en el diálogo con los vecinos, folletería y un grupo de WhatsApp que eso nos sirve como herramienta para hacer el seguimiento de los biofiltros. Ellos están todo el tiempo en el territorio y cuando pasa algo se comunican por ahí. Bueno, por último, ya teníamos un dispositivo, un modelo que soportaba las adversidades del territorio, así que ahora pasamos a hacer pruebas a escala laboratorio, controladas, porque hay ciertas variables que necesitamos poder controlar el efluente para poder monitorearlos. En este sentido, armamos un sistema de alimentación para poder poner a prueba 2 configuraciones con 3 réplicas cada una. Esto lo hicimos en las instalaciones del Polo Hídrico de Seiza, del Instituto Nacional del Agua. Este sistema otorga un riego con un caudal de 10 litros minuto durante 7 minutos. Acá, no sé si se llega a ver, es un riego en forma de lluvia, con 2 riegos diarios. El sistema está completamente automatizado, con sensores de nivel que activan y desactivan la bomba, así como una electroválvula que activa y desactiva el riego. Tiene una autonomía de 2 metros cúbicos y el efluente que empleamos es el mismo que se genera en el predio del instituto. En cuanto a las eficiencias, en amarillo tenemos el efluente, en celeste es la configuración 1, la configuración 1 es la misma que tenemos en los dispositivos instalados en el barrio. La idea es poner a prueba, bueno, cómo responde este biofiltro y compararlo con uno que le hicimos algunos cambios para ver si estos mejoraban la eficiencia. En cuanto a los sustratos, no cambiamos los sustratos, lo que sí hicimos fue remover aquellos que creíamos que no estaban aportando.
por ejemplo el escombro y la prometina. Por otro lado, queríamos aumentar el tiempo de retención hidráulica, así que aumentamos la arena, la capa de arena, y si bien a simple vista son iguales tanto el dispositivo que tenemos instalado en el barrio como este nuevo, lo que hicimos fue cambiar el sistema de aireación. Por adentro, o sea, internamente está interconectado para aumentar la transferencia de oxígeno. En cuanto al tiempo de retención hidráulica, vimos que se ha duplicado con la nueva configuración, y esto evidentemente está repercutiendo también en las eficiencias, que son mucho mayores. Bueno, para ir cerrando, hemos visto que los humedales construidos son una tecnología versátil, que se puede adaptar a distintas aplicaciones, que la experiencia desarrollada puso en evidencia la posibilidad de un manejo ecológico de la red pluvial para mitigar el impacto sobre los ecosistemas acuáticos, que se logró una apropiación por parte de la cooperativa tanto en las técnicas de armado como de mantenimiento, y esto representa una oportunidad también para replicar estas experiencias en otros barrios. Y más como reflexión final, es necesaria esta búsqueda de implementación y evaluación de formas alternativas de gestión de las aguas urbanas, y acá sumo esto que presentaba María Celeste, la importancia de empezar a incorporar estas soluciones basadas en la naturaleza, no solamente los humedales construidos, sino empezar a combinarlos con otras estrategias, justamente para contrarrestar la degradación de los ecosistemas acuáticos, en particular en contextos de vulnerabilidad y desigualdad social, favoreciendo el acceso equitativo al hábitat digno. Bueno, muchas gracias nuevamente por sumarse a este webinar. Muchas gracias, Bárbara, por compartir todas estas experiencias. Agradecemos a las personas que se están sumando nuevamente a este webinar en conjunto que hacemos con el capítulo de Argentina de AEWA, las instituciones que participan, AIDIS y los jóvenes profesionales de Argentina. Nos llegó una pregunta consultando el caudal, qué caudales estaban manejando en estos humedales. ¿El caudal en el barrio o el caudal? Si nos puedes decir de los dos. El caudal en el barrio es muy variable. Hay de 2 mililitros minuto a 500 mililitros minuto. Obviamente que los humedales los ponemos en descargas con caudales relativamente acordes, ¿no? Los que les cae los que son continuamente una cascada, ahí no. Un dato preciso no lo tendría, pero es muy variable, y también es muy variable cuando se está usando o no se está usando el agua en los hogares. A veces vamos a muestrear y tenemos que esperar 1 hora, 2 horas a que empiece a descargar, y puede descargar mucho de golpe y después muy poquito o nada. Así que el tema del muestreo tiene sus dificultades a la hora que lo vamos a realizar. Ok, gracias, Bárbara. Y 2 preguntas breves antes de pasar a la presentación de Federico, agradece la respuesta. ¿Qué áreas en promedio ocuparon? Y también pregunta Natalia si las macetas de tela que utilizaron tienen un diseño específico. La maceta es cilíndrica. Su volumen es de 150 litros. El área no tengo en mente, pero te puedo decir el tamaño de la maceta se calcula. Tiene 60 de diámetro y 60 también de alto. Ese es el tamaño de la maceta, y su volumen es 150 litros. Excelente. Muchísimas gracias, Barbie, por la presentación y compartir estos conocimientos. Vamos a pasar a la presentación de Manuel, por favor. Si podés compartir pantalla mientras yo te voy presentando. Recuerden que hemos compartido en el chat, ahora voy a volver a compartir, hay un link para llenar un cuestionario donde estamos recabando información sobre las experiencias regionales de los humedales, no necesariamente limitado a la Argentina. Y antes que Manuel presente, lo introducimos. Él es un ingeniero ambiental, joven ingeniero ambiental, trabajando en resoluciones hídricas naturales y tecnologías basadas en la naturaleza. Se desempeña como consultor y además es investigador docente en la Universidad Nacional de Rafaela. Desde hace algunos años está trabajando junto a la consultora alemana Janis Schulz, que cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector. Muchísimas gracias, Manuel, por participar. El piso es fruto. Gracias.
Buenas tardes a todos, todas, y primero muchas gracias a los jóvenes profesionales, a ese grupo IBP, a Seba y Agustín, que están organizando y llevando adelante ese grupo, que me parece muy importante, y ahí adelanto una conclusión. Falta mucho trabajo en el sector, en ese ámbito, entonces está bueno que haya ese grupo y espero que se pueda lograr y avanzar con esos objetivos que presentaste al principio, que hace falta. Bien, quiero presentarles hoy un poco la historia de los humedales construidos en Alemania, donde, que yo sepa, fueron utilizados por primera vez, si bien, como decía Celeste al principio, el conocimiento de que las plantas, los humedales, generen algún impacto positivo a las aguas residuales, que siempre hubo, es viejo. Como humedal construido, como lo conocemos hoy en día, me parece que tiene sus inicios en Alemania. Y después les quiero transmitir un par de experiencias prácticas de hoy en día, en Argentina específicamente, y con eso arranco. Como ya decía Sebastián, estudié ingeniería ambiental en Alemania, en la ciudad de Stuttgart, el bachelor y el posgrado que es el Master of Science, en ingeniería ambiental y con foco en tratamiento y gestión de agua. Desde el año 2017 estoy trabajando acá en Rafaela, en la nueva Universidad Nacional de Rafaela, y desde más o menos el año 2018 estoy vinculado a esa consultora de ingeniería que se dedican específicamente a la construcción, el diseño de humedales construidos, hoy en día también en Latinoamérica. Uno de los fundadores de la empresa, que es una consultora chiquita, se mudó a Asunción, en Paraguay, y trabaja hoy en día allá, y en este contexto se empezó la colaboración. Bien, hoy en día humedales construidos en Alemania presenta una tecnología conocida, establecida y aceptada. Como dice, hace más o menos 40 años que se empezó a fabricar los primeros sistemas. En este tiempo obviamente ha evolucionado el diseño y las aplicaciones. Seguro que hay probablemente 10.000 de sistemas funcionando y en marcha, solo que no hay estadísticas, por lo menos que yo encontré, o un registro completo, como tampoco en Argentina, pero se sabe que hay muchos sistemas funcionando, principalmente a pequeña y mediana escala. Se trata de todos tipos de aguas residuales, principalmente efluentes cloacales. Se trata de lodos biológicos, un tema que no hemos mencionado hoy, me parece. Es otra aplicación especial para la mineralización de lodos biológicos. Tampoco lo tengo en mi presentación, pero es un tema que por lo menos lo quiero mencionar. También hay una aplicación para esto. Se tratan aguas de escorrentía superficial, que se contaminan pasando por las diferentes superficies, de cementos, de techos, etc. Y también hay humedales para la infiltración de agua tratada. Esos ya son humedales con el fondo abierto, digamos, para permitir la infiltración. Me falta mencionar diferentes efluentes industriales que también se está tratando cada vez más. Inicialmente fue más utilizado en efluentes cloacales, y con el tiempo se está investigando, implementando la aplicación en efluentes más complicados, muchas veces más concentrados, como son los efluentes de lixiviados de rellenos sanitarios y otros efluentes de industrias o también minería. Como decía, en Alemania los sistemas principales, o principalmente, eran en sus principios sistemas pequeños. Había una norma que limitaba la aplicación a un diseño hasta 50 personas equivalentes. Es una unidad que se usa mucho en la gestión de agua o residuales en Alemania. Personas equivalentes es un concepto para poder comparar diferentes efluentes a base de esa unidad persona equivalente. Con esa medida, una persona equivalente es el efluente con
carga biológica, carga de materia orgánica, proviene de una persona. Si ahora tengo un efluente industrial con una composición no tan similar a un efluente cloacal, se puede trasladar a través de las cargas de contaminantes a la unidad personas equivalentes, que ayuda al dimensionamiento de sistemas. Es un concepto que se usa mucho, en otros países no tanto. Y se usó generalmente siempre en zonas de baja densidad poblacional, no adentro de las ciudades, pero también es un tema que se está investigando y que está cambiando un poco. La tecnología predominante hoy en día claramente son los humedales construidos de flujo vertical, ahí ven la abreviación, o por sus siglas en inglés se encuentra mucho los Vertical Flow Constructed Wetlands. Ahí quiero aclarar que a veces en la búsqueda de bibliografía por internet hay que tener cuidado porque circulan diferentes sinónimos. Entonces, si busco con alguna palabra que no es tan frecuente, puedo encontrar pocos resultados. Si cambio la palabra, puedo encontrar más información. Entonces hay que a veces variar un poco. Es humedales construidos, humedales artificiales, sistemas de fitotratamiento o fitorremediación, wetlands, se usa mucha bibliografía, está en inglés. Entonces eso solamente para aclarar. Hay muchas palabras que básicamente son sinónimos y eso puede complicar un poco la búsqueda de información. Bien, entonces los inicios de los humedales construidos, como los conocemos, empieza en las mitades del siglo XX, en 1951, la doctora y botánica Käthe Seidel presentó su tesis doctoral sobre la ecología y tecnología de una planta, son Plenus lacustris, esta es la planta que vemos en la foto abajo, a la izquierda. Es una planta que esta investigadora trabajó en un principio principalmente. En 62 realizó los primeros experimentos con sistemas hidrobotánicos, como ella lo llamaba en su momento, y ella solamente observaba las funciones naturales que tienen, o las interacciones entre agua, sustrato y plantas, y empezó a sistematizar y tratar de construir o imitar estos procesos mediante las plantas y el sustrato en un sistema, digamos, técnico. Se dedicó directamente a la purificación o la investigación de la purificación de aguas potables, aguas contaminadas, domiciliares e industriales, la reducción de coliformes, la estabilización de lodos. Entonces, básicamente a todos los usos que se sigue dando hoy en día, así que fue una pionera en este ámbito, así se va citando a esta señora. Trabajó con materiales arena y luego arena y grava, que en los sistemas convencionales siguen siendo los materiales más comunes, y con juncos, que es la planta que mencionaba antes, y diferentes tifas, totoras, pero también se está ampliando un poco el espectro de plantas. Bien, como había mencionado, hoy en día el manejo, flujo predominante en Alemania, que se impulsó a través de por los otros sistemas, es el sistema vertical. Ya la investigadora Seidel dijo en 1974, el subir y bajar, inhalar y exhalar, cargar y descargar, eso era. Bien. Los sistemas verticales, de flujo vertical, tienen esa particularidad que abajo me imagino que ven la animación de un sistema bien común. Tenemos un pretratamiento, en este caso una cámara séptica de 3 compartimientos, una cámara de bombeo, y tengo el humedal de flujo vertical. Y como vemos, con la puesta en marcha de la bomba, por el flotante, se alimenta el humedal de manera vertical, el agua satura, el sustrato va infiltrando, va saliendo por la cañería de drenaje en el fondo y se seca de vuelta. Puse ahí la foto del mate,
porque la mayoría debe conocer, y es un sistema o un funcionamiento muy similar. Se echa un chorro de agua, se satura el sustrato, después hay una cañería de drenaje, que en ese caso es la bombilla, y después a veces se ve como la yerba está como chupando aire básicamente, y algo parecido está pasando en estos humedales de flujo vertical. Entonces, el sistema que hoy predomina fue también ya identificado en esos tiempos como uno bien prometedor por em, esta función o habilidad de inhalar básicamente aire después de cada fase de alimentación. Eso obviamente lleva a una mayor introducción de oxígeno al sustrato, lleva a una mayor eficiencia en remoción de materia orgánica y, como ya decían los otros expositores, permite la nitrificación, es decir, la conversión del nitrógeno a amonio que predomina en aguas residuales cloacales al nitrógeno. Por otro lado, como desventaja, tiene un poco de mayor complejidad técnica por la bomba, por el funcionamiento de la alimentación discontinua. Bien, yo estoy colaborando con esta consultora, Jannis y Schultz. Esta consultora fue creada hace unos 30 años y también fue cuando instalaron su primer sistema, que lo vemos en la foto arriba a la derecha, que fue un sistema horizontal, un sistema que funciona sin bombeo, sin consumo eléctrico, y sigue funcionando hasta hoy en día. Entonces, sobre la vida útil de los sistemas, hoy en día no se puede decir nada, por lo menos en los sistemas de esa consultora, porque ninguno ha fallado todavía. Entonces, entonces está funcionando hace 30 años un sistema horizontal. Hoy en día, un intermedio, en la foto abajo a la izquierda vemos un sistema también de Alemania, que es un sistema típico como se ve hoy en día, que es un sistema a mediana escala para una parte de una ciudad, para un barrio, etcétera, que tiene unos 200 metros cuadrados de superficie, que son los sistemas que después fueron creciendo con el tiempo y con los años. Abajo a la derecha ven un sistema también diseñado por esa consultora, por los colegas, en México, que es el sistema más grande que se ha hecho todavía, que tiene 20.000 metros cuadrados de superficie de filtración, y ven en la foto también adelante, más abajo, el sistema de tanques IMOV para la eliminación de sólidos, y los humedales, las lagunas más chiquitas, que se ve también en la parte de adelante, en la parte más cerca, son humedales para la mineralización o estabilización de los lodos del pretratamiento. Y en el fondo, en forma tipo de pulmón, los dos biofiltros grandes. En total han realizado más de 1000 proyectos y están hoy en día presentes en México, Paraguay y Argentina. Manuel, discúlpame que te interrumpa, sé que nos estamos acercando al final, es por el respeto de los asistentes y podemos ir cerrando o acercarnos a las conclusiones. Gracias. Bien, paso un poco más rápido. La situación en Argentina hoy, tenemos muy buenas condiciones para los humedales construidos, varios de estos puntos ya fueron mencionados, hay un interés en auge, hay muchos grupos de investigación, como los que algunos han hablado hoy, hay pocos sistemas conocidos de referencia, y la situación legal tampoco acompaña siempre. Hay algo de desconocimiento, falta de información, falta de experiencias. La situación financiera, las inversiones, conseguir las inversiones necesarias puede ser un problema, o también la disponibilidad de materiales, sean materiales especiales o materiales de buena calidad. Como ejemplo también les puse la foto de un libro que fue escrito por un ingeniero alemán también, Henning Schiller, que estuvo trabajando en sistemas de humedales construidos en Córdoba y publicó en este libro sus experiencias. El libro dice Técnicas naturales de tratamiento de efluentes de 1994 a 2000,
que lo encontré por casualidad, alguien me lo mostró, pero hoy en día no se encuentra nada más de esa información que dice en ese libro. No lo tengo, si alguien lo tiene, avisen por favor. Pero digamos, hay muchas experiencias, hay muchos sistemas que quedaron sin información publicada. Eso solamente para agregar de antes. Eso es importante para mí, transmitir algunos tips prácticos sobre la construcción. Generalmente, abajo el humedal construido requiere una impermeabilización. Lo más común son geomembranas. También hay soluciones de capas bien armadas de una arcilla casi impermeable, que también se está usando, pero no tengo experiencia, entonces no lo puedo recomendar. Y lo más común y lo más rápido son las geomembranas. Las geomembranas, como dicen, como figura en las fotos arriba, puede ser una membrana de polietileno, que son las más comunes, pero muchas veces son de costo muy alto y son una inversión, un costo grande en la inversión total, y se puede analizar materiales más económicos alternativos, como vemos la silobolsa, que generalmente tiene mucha disponibilidad. Se puede usar 2 o 3 capas para mayor seguridad, y se puede hasta analizar el uso de material usado, que muchas veces se podría hasta conseguir gratis. Es una buena opción para abaratar costos. Siempre hay que tener en cuenta la protección de la membrana. Eso depende del fondo de la tierra, del terraplén que se está teniendo, si hay piedras con filos, si hay otras cosas que podrían dañar la membrana, más que nada a la hora de la construcción. Los materiales áridos, como había mencionado, más comunes son arena y grava. La arena es importante que sea lavada, que no contenga polvillo o materia orgánica. Es importante, si consiguen arena, depende de dónde viene, que sea la más limpia posible. Generalmente hay arena lavada. Y hay arenas muy diferentes. La arena acá del río Paraná es muy fina. Hay arenas que son un poco más fáciles de manejar, de Córdoba y otras zonas más montañosas. Y hay que adaptar el diseño. Entonces el sustrato, la granulometría del sustrato afecta bastante al funcionamiento, que es uno de los principales factores, digamos, la permeabilidad del sustrato. Con respecto a la grava, ven 2 fotos. La foto a la izquierda se ve que hay mucha granulometría diferente, que hay partes finas, partes grandes, mucho intermedio y probablemente también mucho polvillo. Eso no es recomendable porque puede afectar la permeabilidad del filtro. Lo que es mejor, un material clasificado, como lo ven en la foto a la derecha. Si piden cotizaciones de material, no solamente cotización, sino también disponibilidad, traten o avisen de conseguir fotos con una referencia. Puede ser de regla, puede ser de moneda o de otra cosa. Bien, otro punto relevante, la cañería. Generalmente la cañería es de polietileno, polipropileno y también de PVC. Yo recomiendo usar más el caño cloacal naranja que vemos abajo, que es generalmente de polipropileno, porque es mucho más resistente, y yo tuve problemas con la cañería de PVC, que se ve, es la blanca, que se rompe muy fácil y muy rápido, y durante la construcción de justamente esa obra que vemos en la foto abajo a la izquierda, se rompió un caño, se tuvo que frenar y arreglar eso durante la construcción, porque para mí, entender, son caños mucho más sensibles a quebrarse. En la superficie de los sistemas verticales, digamos el riego, la cañería de distribución, generalmente se realiza en cañería PE, polietileno, que también tienen resistencia a la radiación UV, que otros caños no necesariamente tienen, para otro valor para tener en cuenta. Bien, otro punto que voy a pasar más rápido es un punto que quiero mencionar mucho, dada a las sequías, a la falta de agua en una gran parte del año, que el agua, por lo menos en Argentina, está en un régimen de lluvias bastante desequilibrado. Hay mucha lluvia, pero no durante todo el año, entonces muchas veces falta agua. Entonces me parece importante destacar y llamar un poco la atención para el reuso del agua tratada, hacer un tratamiento adecuado, por ejemplo, por humedales construidos al agua, y después
analizar el reuso posible de estas aguas. Se puede usar para riego o también para la recarga de los acuíferos, donde el acuífero sirve como, el pasaje por la tierra sirve como purificación final y el acuífero como depósito de agua. Llego a las conclusiones, espero que estoy bien de tiempo. El potencial, en mi entender, es muy alto para la aplicación de humedales construidos en Argentina. Hay mucho para trabajar, hay mucho trabajo recorridos en todas las diferentes disciplinas. A la hora de construir o realizar, encarar un proyecto, es importante realizar una buena planificación y un buen estudio de bibliografía. También un buen estudio de qué agua tengo. Si tengo variación, hacer un buen análisis de la situación inicial y un buen análisis para elegir la mejor tecnología y el mejor material, etcétera, posible. Bien diseñados y construidos funcionan décadas, es una gran ventaja el bajo mantenimiento y el largo funcionamiento, que a largo plazo hacen realmente muy económico la inversión inicial, generando un promedio. Y bueno, es muy importante también el marco normativo, que hoy en día en muchas provincias de Argentina no está incluyendo a los humedales construidos, entonces es un punto para trabajarlo mucho. Esto por el momento, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel. Es muy interesante la presentación, recabar la información histórica desde los primeros humedales realizados en Alemania y también algunas aplicaciones dentro de Argentina. Hay algunas preguntas en el chat. Quizás es un buen momento, considerando el tiempo, para realizarlas en forma general. Algunas de ellas ya fueron abordadas por Marisa. Muchísimas gracias, Marisa. Algunas todavía que no han sido respondidas, las paso a continuación. Luis Risoglio pregunta si es viable y con qué grado de eficiencia se puede construir un humedal lineal en las márgenes de un canal convertidos sin tratamiento, bien puntual, de un criadero de cerdo. Perdón, estuve un poco distraído recién. Por acá compartido la pantalla. ¿O me la lees de vuelta, por favor? Sí, por supuesto. Pregunta Luis Risoglio si es viable y con qué grado de eficiencia se puede construir un humedal en los márgenes de un canal convertido sin tratamiento de un criadero de cerdos. En los márgenes de un canal, digamos, ampliando el canal y agregándole algo similar a un humedal. ¿Sí? Sí, dice que sí, Luis, ahí prendió la pantalla. Bien. Está sintiendo con la cabeza. Sí, digamos, ampliando el cauce de un canal, dándole espacio para zonas que temporariamente se inunden, con mucha vegetación, la parte de arriba de la capa de tierra que tiene todas las raíces, la parte más eficiente, donde hay oxígeno, donde hay muchas bacterias. Entonces, un canal mismo ya es un humedal que tiene un potencial de purificación. Muchas veces la contaminación en estos canales es tan alta que las plantas y los juncos y todo lo que crece ahí no logra purificar. Pero digamos, se podría, si te entiendo bien, haciendo como un humedal construido, como una ampliación del canal, con plantaciones y diferentes niveles, como un arroyo un poco más natural, con zonas que a veces inunden, después no. Me parece que es una opción, pero habría que probar porque esos son sí casos que es difícil predecir algo. Sí, hay a veces también unos casos puntuales que merecen un abordaje más específico. Muchísimas gracias, Luis, por la pregunta. Con seguridad podés contactarlo, dice que está bien, satisfecho con la respuesta. De todas maneras, el mail de los especialistas está disponible. Antes de abrir un poco el espacio para interactuar,
queríamos agradecer la participación de todos ustedes. La verdad que han sido un webinar de ya 1 hora y 40, lo cual mantenerlos acá ha sido muy, muy, muy valioso. Nosotros estamos, por un lado, agradecidos de este espacio que la plataforma nos la proveyó ID Joven, agradecidos a las instituciones que han contribuido, digamos, de las cuales los profesionales han participado compartiendo sus experiencias, y tengo que mencionarles que hemos armado un cuestionario para recabar informaciones regionales, como así también cualquier otra información respecto a los recursos hídricos. Ahí está nuestra dirección de mail, es ywpargentina@gmail.com. Ustedes escribiendo, nosotros los podemos suscribir al newsletter, en el cual en periodicidad mensual o bimensual estamos enviando las novedades y notificaciones. Agradecemos desde ya a todas las instituciones que están participando y a los representantes de las instituciones, y tenemos algunas otras preguntas, si quieren realizar, es el momento. Camila Sabeica pregunta sobre la alimentación de los humedales horizontales, que ya menciona que en la bibliografía encontró autores que recomiendan colocar la alimentación del lado más largo del humedal para evitar el taponamiento, y otros autores recomiendan colocarla al lado más corto para establecer un flujo de pistón a lo largo del humedal. ¿Ustedes, en general, a los expertos, consideran o tienen una recomendación en particular en este tema? Nosotros en los humedales que trabajamos de flujo subsuperficial horizontal, trabajamos con la alimentación de la segunda opción, colocarla en el lado más corto para establecer un flujo pistón a lo largo del humedal. No sé si se refiere, o sea, nosotros lo ponemos a lo ancho, digamos, en el ancho del humedal, a la entrada. Lo que sí hay que tener en cuenta para la acumulación de sedimentos, de acuerdo al tipo de efluente, que generalmente el efluente necesita de un tratamiento previo para evitar justamente eso. O sea, ese taponamiento se va a evitar más por una cuestión de un buen pretratamiento que se le pueda dar al efluente que por la alimentación que pueda tener el humedal. Excelente, Sí, muchas gracias. pero yo te quiero agregar también algo, es un poco contraintuitivo y tampoco lo tengo 100% entendido en su totalidad, porque, digamos, tengo dos factores. Si tengo la entrada por el borde corto, tengo más recorrido por hacer. Si lo tengo por el lado ancho, tengo una menor velocidad de flujo y tengo, digamos, donde encara el agua, la distribución sobre el ancho es más grande. Digamos, el largo es más ancho, entonces el mismo agua se distribuye por más ancho que en este caso. En la norma alemana, como un factor de diseño clave, es el ancho, la superficie por donde entra el agua, y no el largo del recorrido. Entonces, según norma alemana para los horizontales, debe ser conveniente por el borde largo, como vos decís. Pero bueno, yo tampoco tengo la respuesta final, pero entiendo que los dos tienen su justificación. Seguro que los dos son Excelente, posibles. muchísimas gracias. Yo pienso, por ejemplo, si el sistema es como muy fino y muy largo, capaz no sería lo óptimo por el borde largo, pero si es más o menos un rectángulo como este cuadernillo, capaz sí es una opción hacerlo del borde largo. Pero Muy bien, es gracias correcto, creo Manuel. que hay una Tenemos una pregunta de Estefanía Videla. Hacemos últimas dos preguntitas. Estefanía pregunta cómo evitan las corrientes preferenciales dentro del humedal, y también Matías Forno preguntó si se ha estudiado la posibilidad de regar biomasa silvícola con fines de aprovechamiento energético. ¿Alguno se siente con ganas de tomar estas preguntas? Yo no le entendí mucho a Matías, así que por eso no le fui respondiendo. A Estefanía ya le respondí, los humedales suelen tener su propia dinámica, o sea, por más que uno quiera controlarlo, es algo vivo y termina teniendo su propia dinámica. Un ejemplo es, por ejemplo, búsquenlo en internet, el humedal de Omán, que es un humedal gigantesco, se ve desde el satélite,
que se hizo para el tratamiento de las aguas que venían del proceso de extracción del petróleo y cuando se separa el petróleo en combustibles, los distintos combustibles. Bueno, todo ese agua salada que sale de todo ese proceso se trató con un humedal que es gigantesco y terminó teniendo su propia corriente. De hecho, ahora es un humedal lleno de aves y está declarado sitio Ramsar también. O sea que tiene su propia dinámica, por más que lo quieras controlar, es algo vivo, así que no se puede controlar mucho. Y el de Matías no termino de comprender muy bien la pregunta, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Marisa, por la paciencia y la voluntad de contestar todas estas preguntas. Las preguntas que nos fueron abordadas se pueden responder vía mail. Los mails de los especialistas están disponibles en las presentaciones y si no los volvemos a enviar. Tenemos una pregunta más de Natalia Hidalgo, pero me parece que Celeste ya está contestando. No, Natalia pregunta, ¿experiencia en el uso de humedales para mitigar los metales pesados? ¿Alguno conoce alguna experiencia que quiera compartir? Sí, por ejemplo, bueno, el grupo de Maine, que yo les hablaba de Santa Fe, ellos trabajaron, por ejemplo, con los efluentes de Baco, que es una empresa, no sé si la conocen, de herramientas, por lo tanto tienen el proceso final es el cromado de las herramientas y genera cromo como residuo, y con un humedal se trató los cromos. Obviamente esa biomasa no se puede utilizar para otra cosa, sino que hay que disponerla como un residuo especial porque la planta retiene parte de eso, ¿sí? Yo de plantas no sé mucho, porque eso es más para un biólogo, pero sí, sí se utiliza para metales pesados. ¿Sí? Hay muchas plantas que son muy buenas para la extracción de metales pesados. Excelente. Celeste o Manuel, Bárbara, ¿tiene algún comentario respecto a esto? Hay otra pregunta. Hacemos últimas dos preguntas. Cristian Cordero consulta si han probado humedales construidos con sustrato de carbono de calcio. Manuel dice que no, Bárbara tampoco. No conozco. No, todavía no. Tampoco, no conozco. Trato carbonato de calcio, no. Bueno, genial. En realidad se nota que hay muchísima interacción, mucho interés. Gracias, Manuel, por haber abordado el aspecto de la construcción de humedales en regiones semiáridas. Esto es bueno para que ojalá en el corto plazo tengamos algunas experiencias del oeste del país, en particular en la provincia de Mendoza, para compartir con esta audiencia. Por lo visto, digamos, la audiencia está bastante satisfecha con las preguntas y las respuestas, también las presentaciones. Bueno, vamos a tomar la última pregunta de Carolina Costa, que dice, una de las restricciones que tenemos a la hora de generar proyectos de hábitat es el saneamiento. Hay muchos municipios que no tienen plantas. ¿Alguien ha abordado la viabilidad de los costosos humedales construidos y las plantas de tratamiento convencionales? Quizás me da la impresión que es el caso de Bárbara, quien expuso al respecto. Cuanto a analizar costos con respecto a una planta de tratamiento convencional, no. Sí, estos biofiltros como tecnología para mitigar. La realidad es que sí, o sea, esto es un proyecto más de mitigación, con un enfoque más de rehabilitación del arroyo, pero la realidad es que el abordaje que requiere el barrio es poder contar con infraestructura sanitaria. Quizá la limitación ahí de un humedal construido, que es un poco lo que planteaba María Celeste al principio, que necesitan bastante superficie, y en áreas tan urbanas, con una urbanización densa, quizás se complique contar con estos espacios, y quizás sea más óptimo pensar este tipo de tecnología para áreas perirurales, rurales. No sé qué opinan el resto de los expositores. Creo que también es algo para discutir un poco esto, porque la tecnología convencional que se usa siempre es la de tratamiento, y bueno, y esto hay que empezar a repensarlo. Además, en ese sentido,
hoy por hoy también para cumplir con un estándar de descarga, no sé si un humedal te sería suficiente. También tendrías que pensar en algún pretratamiento o algún tratamiento primario con un sistema convencional, lo cual te amplificaría aún más la cantidad de espacio que se requiera. Así que no sé, sí. Me parece que es como dice Bárbara, hay que ir pensándolo más también para como una solución, no o sea, una descentralizada, digamos, para las áreas rurales. Excelente. Bien, yo quiero hacer un Muchísimas gracias. comentario, perdón. Sí, Manuel, adelante. Sé que muchos tienen la pregunta sobre el dimensionamiento y la planificación de los sistemas, sean superficiales, subsuperficiales verticales, horizontales. Es uno de los puntos más difíciles y también un poco peligrosos, porque no se puede usar una fórmula, una guía de dimensionamiento y aplicarlo para todo. Es uno de los puntos principales y más complejos a la hora de implementar un sistema. Pero estoy pensando que estaría bueno hacer una clase particularmente para el diseño, porque no es algo que se habla de paso en poco tiempo, hay que dedicarle tiempo, hay que diferenciar. Es un tema muy complejo que hay, muchos tienen el interés, porque a la hora de querer diseñar un sistema, decís cómo. Se va buscando, hay bastante información dando vuelta, hay PDF, pero muchas veces se contradicen, no se entiende y todo lo demás. Entonces, lo tengo presente, lo podemos hablar si lo hacemos en este formato o en otro formato, pero sé que hay un interés en ese tema particular. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente todas las contribuciones que nos han hecho, las preguntas, la interacción. Claramente ha sido un exitoso webinario. Los invitamos a escribirnos un mail, suscribirse a nuestro newsletter. Agradecemos la participación de todas las instituciones. Vamos a poner disponibles las presentaciones siempre y cuando nos permitan los expositores. Y también agregamos un código de descuento para aquellos interesados en sumarse a la red de AIWA. Es un código de 30%, del cual vamos a evaluar, todavía sigue vigente este código, pero si no lo solicitamos. Vamos a dar cierre a esta reunión. Un gran aplauso digital para todos los expositores. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vamos a estar en contacto. No se dejen estar, escríbanos un mail y vamos a replicar con las novedades en esta temática. Ojalá que tengamos más en las zonas áridas y semiáridas y que tengan todos unas muy buenas noches.